la humanidad necesita vivir otra vez la humanidad. Entonces, vamos a empezar aquí por la grabación. Que Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Nuestra clase de hoy es el corazón de nuestra escuela de evangelismo, el camino de salvación. Entonces, lo que estamos hablando es del camino de salvación, desde el hombre original hasta la redención de Cristo en la vida de este hombre. Creo que ahora sí, ahora vamos a lograr. Ok, entonces ahí es el camino de salvación. Ese diagrama ahí habla de todo el camino de salvación. Ese es el corazón de la escuela de evangelismo. A partir de hoy nosotros vamos a hacer detalladamente a través de las lecciones que vamos a hacer, y este es el camino de salvación. Entonces vamos a aprender a hacer el camino de salvación, y usted va a hacer, voy a enseñarles a hacer, para que todos os dias lo hagamos, para que isso quede gravado, enraizado e naturalizado em nossas vidas, o caminho de salvação. Então, o caminho de salvação é o caminho em que Deus nos levou para que o homem pueda ser restaurado. Quando o pacto com Deus foi roto, o pacto de obras foi roto, então Deus proveyó el pacto de gracia. Dios nos proveyó el pacto de gracia, que es el pacto para que nosotros podamos volver a Dios y vivir esta vida otra vez de gracia, una vida de alegría, de gozo, de paz, una vida otra vez con Dios. Cuidado aí para não darem as ferramentas aí, sem querer. Então, número 1, qual é a primeira coisa? É o homem original. Quem é o homem original? É um homem que tem a imagem de Deus, a bendição de Deus, vive bajo el pacto com Deus, e ele foi hecho para viver feliz. O homem foi hecho para viver feliz. Então, ele é hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:27 va a decir que Dios creó al hombre, a su imagen el hombre fue hecho, hombre y mujer, varón y hembra, a la imagen de Dios. En el Génesis 1:28 va a decir que y Dios bendijo al hombre, entonces, y dijo, ahora ustedes crezcan, que se multipliquen, que puedan multiplicarse sobre la tierra. Entonces, esa fue la bendición de Dios, que el hombre podía ser bendecido en toda la tierra. Él pudiera alcanzar toda la tierra siendo con la imagen de Dios. Entonces el hombre tenía paz para estar en toda la tierra. Y este hombre era un hombre feliz. Nosotros no fuimos creados sin felicidad. Entonces estos problemas que hoy nosotros tenemos hoy, cuando pensamos en felicidad, pensamos, pero como eu posso ser feliz se há tantos problemas? Esses problemas não existiam. O homem foi hecho feliz porque ele é a imagem de Deus, bendecido por Deus e vivia bajo o pacto. Qual é o pacto? O pacto que foi hecho com os homens, inicial com Adão e Eva, foi o pacto de obras, ou seja, ele não podia tocar en árbol del fruto del conhecimento del bem e del mal. A partir do momento que o homem rompe com este pacto, então empieza o problema, e é o que chamamos de problema fundamental. O homem empieza a perder sua felicidade. Então, o homem, que é a imagem de Deus, bendecido por Deus, que vive bajo o pacto de Deus. Pacto é aliança, é comunhão. Você hace pacto, aliança com quem você tem comunhão. Você é
y el hombre, este hombre feliz perde su felicidad a partir del problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? El problema fundamental del hombre está ahí dividido en tres partes. Primero, Satanás, que quiso ser rey, tomar la autoridad. Usted sabe que es autoridad, usted sabe que es poder. Autoridad es algo que nos es dado y es diferente de poder. Entonces el hombre tenía autoridad. Cuando Dios bendijo al hombre, él mandó multiplicar, él dio una función al hombre, dar nombre a todos los animales, dominar sobre esses animales, não com poder, mas com autoridade. Usted vai ver que na caída, o homem perde esta autoridade e agora ele tem que dominar com poder. Ele perde a autoridade, o homem e a mulher que eram unos. Vamos ver aí, alguém abra aí, por favor, em Gênesis 1:28, se pode ler Gênesis 1:28, Gênesis 1:28. Jamilet me auxilia aí ponendo os versículos, por favor. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Leu el 27 también, por favor, Manasara. Sí, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ajá. Creou Deus al hombre, esta palavra hombre aí é Adão. A Eva, todavia, não recebia este nome, ele vai receber o nome depois da caída, ou seja, a mamá de todos os seres vivientes. Pero a humanidade é chamada de Adão, esse é o nome hebreu. Ou seja, havia unidade entre o homem e a mulher de tal maneira que havia esta igualdade, cada um em seu papel, cada um com suas características, pero havia uma conexão entre os dois, que era uma conexão mútua. Então, os dois viviam em harmonia, e assim como vivia toda a terra. A partir do pecado, então, a mulher começa a ser chamada de Eva, e Adão é conhecido aí por seu nome, Adão, e há uma separação. Então, essa é a questão do pecado original, a separação que houve. Então, o homem perde sua autoridade quando senhoreava sobre a humanidade ou sobre os seres da terra, era com autoridade, pero ele perde sua autoridade e agora começa a exercer poder ao invés de autoridade, começa a ser a forças. Por isso, entre os problemas no matrimônio, esta dificuldade de unir outra vez. Pero em Cristo Jesus estamos sendo reconectados. Então, número 1, o homem original foi criado à imagem de Deus, bendecido por Deus, e vivia bajo o pacto, que o pacto é uma bendição. O pacto é uma relação entre Deus e o homem. Assim como em um matrimônio, hacemos o pacto, a aliança, aí, é decir, eu sou suyo, eres minha, e nós vivemos como um solo. Então, vivíamos como um solo com Deus. Então, havia comunhão entre Deus e o homem, e entre os homens e os homens. E toda a criação de Deus era bendecida e feliz. Pero o problema fundamental começa já em Gênesis 3. Em Gênesis 3, então Satanás, ele começa a reinar, porque o homem perde esta autoridade, e Satanás começa a senhorear sobre aqueles que são que pertenecem a ele através do pecado. Então, o homem começa a perder sua autoridade e, em lugar do trono de Deus no coração do homem, Satanás começa a reinar. Quando nós decimos que nós reinamos, hacemos o que queremos, na verdade, não há como o homem fazer o que quiera, porque como ele rompeu o pacto de obras, então ele agora vive bajo um domínio,
poder del pecado que dá autoridade a Satanás na vida do homem. E isso foi ocasionado por causa da separação. Como o homem se separa de Deus, e quando Deus dijo que se ele comera, já em Gênesis 2:17, el pacto, todo pacto tem uma condicionante, uma condição. Todo pacto tem uma condição para que siga em harmonia as duas partes. Então, a fidelidade entre um e outro. Quando o homem rompe o pacto, houve separação. E se cumpriu o que Deus havia dicho. O homem que foi hecho para não morir, ele muere espiritualmente e também ele muere físicamente. Com o tempo, todos nós morimos. Já não temos mais esta eternidade, este cuerpo que nós temos, já não tem mais a eternidade, hasta que recebamos outra vez um cuerpo de glória. Então, isso todo por causa de la separação. Então, Satanás, que se torna aí, empieza a reinar en el corazón del hombre, esto ocasiona muchos problemas. El pecado original, que es lo que da dominio a Satanás, y también aí Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, estão destituídos de la glória de Deus. Romanos 6:23 diz que la paga del pecado es la muerte. Então, o homem recebeu a paga del pecado. E esta separação de Deus. Então, ele separa, o homem separado de Deus, é o que nós vemos em Gênesis 15, que ele diz: lejos de mim, nada ustedes podem hacer. Então, o homem já não pode fazer nada. A única coisa que ele logra fazer é pecar. Pablo mesmo vai dizer: el bem que eu quero fazer, eu não hago. Pero el mal que eu quero fazer, esse sí eu hago. Y hacemos muy bien. Entonces, esto trajo las consecuencias. Es lo que llamamos de problema fundamental. Mientras no se resuelva el problema fundamental en la vida del ser humano, entonces vamos a seguir con todos los demás problemas. Cuando alguien dice: es que yo estoy con un problema financiero, ¿sabe por qué es un problema? Porque el problema fundamental no fue resuelto. A partir do momento que o problema fundamental é resuelto, já não temos problemas. E essa não é uma exageração. Porque o problema na vida do Hijo de Deus se torna uma oportunidade em ver a resposta da oração. Isso vamos ver mais adelante, aí nos passos que vamos dar. Então, primeiro, o homem original foi hecho para ser feliz. Segundo, o problema fundamental é o pecado. O terceiro, que é o que ocasiona então o problema fundamental? É o estado do não creyente, de aquele que não está em Cristo. Então, estes três problemas, este problema fundamental caracterizado nessas três situações aí, já vai generar também o problema e o estado do não creyente. Então, em que estado está aquele que não crê? Primeiro, ele se torna hijo del diablo. El mismo Jesús dijo esto. Juan 8:44. Quem pode ler? Eu vou pedir que alguém leia, por favor, Efésios 2:1 e Juan 8:44. Um leia Efésios 2:1 e o outro Juan 8:44. Vamos ser bem rápidos aí. Leo Juan 8:44, pastor. Por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Jesús está diciendo: si ustedes hablan la mentira, y el hablar la mentira no es, aquí yo hablé, es vivir en la mentira, es que sea natural en la vida del ser humano la mentira, el hábito de la mentira, la práctica de este pecado,
Entonces, eso es la característica, la evidencia de un hijo del diablo. Porque al pecar, el ser humano se torna hijo del diablo. Entonces, nem todos somos hijos de Dios, porque la Biblia es clara. Hay hijos de Dios y hijos del diablo. Cuando somos hijos del diablo, cuando una persona es hijo del diablo, cuando él no confesa a Cristo. Por eso la confesión central, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Claro que eso no es solo hablar, es tener esto grabado, enraizado y naturalizado. Es un nuevo nacimiento. Allá en Juan 3 nos muestra eso. Entonces, ¿cuál es el estado del no creyente? Él se torna un hijo del diablo. Entonces, ese es el problema fundamental. Todo hombre necesita confesar a Cristo Jesús, porque esta es la realidad de quien no está en Cristo Jesús. Él es un hijo del diablo. Él se torna un hijo de Dios a partir del momento que él confesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el principal estado? Efesios 2, 1 y 2, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ahí es el problema de los ídolos, los hijos de la desobediencia, que estábamos muertos. Ese es el estado del no creyente. Uno puede decir, yo hago lo que quiero, conforme yo quiero, de la manera que yo quiero, pero no. El hombre ya no hace lo que quiere. Es como si él estuviera muerto. El ejemplo que yo doy es si usted toma un ataúd con un muerto dentro y aventa a un río con aguas fuertes, corrientes fuertes. ¿Qué va a pasar con este? Y más adelante hay una cascada, una gran cascada ahí, que puede destruir el ataúd y el cuerpo muerto. ¿Qué va a pasar? Si usted grita ahí de la orilla, salga de ahí, venga para el otro lado, ¿qué va a pasar con este ataúd o con este muerto? Nada. Nada, exactamente. Si él no es resucitado, si el ser humano no es resucitado por Cristo Jesús, el problema fundamental no es resuelto, entonces nada irá a pasar. Entonces el ser humano, el no creyente, el que no es cristiano, nosotros aquí en México decimos no cristianos, no, el no hijo de Dios, él empieza a adorar a ídolos, porque él está bajo la potestad de este mundo. Otro problema son los problemas mentales. Entonces las personas empiezan a vivir bajo problemas mentales. ¿Por qué? Por causa del problema espiritual. Como hubo muerte espiritual, no es esto que pasa. A veces nosotros no conseguimos resolver los problemas, nuestra mente no responde de manera adecuada. Y ahí también hay problemas mentales ocasionados por el problema espiritual. Otro problema también son los problemas físicos. Entonces, muchas enfermedades. La enfermedad entró en el ser humano, en el mundo. Por eso nosotros vemos tantas enfermedades. No significa que no estaremos, no vamos a tener más enfermedades. Lo que significa que ahora nosotros tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Pero esto es para los hijos de Dios, cuando tiene el problema fundamental resuelto. El problema del futuro. Entonces, los problemas que se ocasionan más adelante, ¿no? El futuro del ser humano. ¿Cuál es el futuro del ser humano sin Cristo? Lucas 16 va a hablar de la parábola de Lázaro y del rico. Lázaro estava sempre mendigando a la puerta de um homem rico, comia de las migajas que caía aí que este rico le dava, problemas tinha aí, não tinha dinheiro e todo, pero aí a Bíblia diz que Lázaro muere.
Pero a Bíblia diz que também el rico muere. E al outro lado, Lázaro é recebido por Abraão, en el seno de Abraão. E el rico é echado en el Hades. Ele vai dizer, aqui é um lugar de muito tormento, por lo menos manda que Lázaro morre, su dedo, aqui para poner en mi lengua, eu tenho sed. E esse é o problema futuro, é o inferno, porque são problemas hoje, mentais, depressão, todas essas questões que vêm, hoje é muito comum a depressão, e os problemas físicos, enfermedades físicas causadas por el pecado, e também o problema do futuro, que é a eternidade condenada ao inferno. Então, todo aquele que não tem a solução de seus problemas fundamentais está yendo e seguindo com esses problemas. Então, esse problema, os problemas não se resolvem com dar-lhe dinheiro, porque se o problema fundamental não está resuelto, o dinheiro não vai resolver. A pessoa acaba o dinheiro e sigue com o problema. Acaba um tratamento psicológico. Quantos já foram postos aí em uma clínica, quedam muitos anos ou muito tempo em tratamento, pero sigue com o problema fundamental. Então, através de Cristo, esses problemas são resoltos de uma vez. Já hemos visto muitas pessoas no álcool. Quantos de nós estávamos assim? E em Cristo foi resuelto. Então, essa é uma realidade. E o problema, o sexto, é a herência espiritual. Então, o que passa com esta herência espiritual? É o que deixamos para nossos hijos. Vamos ver em Éxodo 20, não vamos detener aqui, pero Éxodo 20, 4 e 5 vai dizer que Deus visita a iniquidade de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generaciones. O sea, nuestras costumbres van pasando para nuestros hijos. Y ahí vemos ellos repetirem las mismas cosas, los mismos pecados. Porque un hijo se parece con su padre. Si es un hijo del diablo, entonces va a vivir en el pecado. Si es un hijo de Dios, va a demostrar obras de justicia, justificado en Cristo Jesús. El cuarto lugar son los métodos del hombre. ¿Cuál es el método que el hombre usa para intentar resolver sus problemas espirituales? Primero, la religión. Segundo, hacer buenas obras o la filosofía. Hay mucha gente pensando que va a salvarse por las filosofías, uma maneira de pensar, ou fazendo boas obras. Isso todo está ligado a uma falsa religiosidade. Então, a religião aí é o que nós vemos em México. Há muita religiosidade. É a Santa Muerte, é o catolicismo de la Guadalupana, a santeria. Já vês que sempre estamos buscando, o homem sem Deus está buscando, e há gente que crê em todo. Então, ele vai à igreja, na igreja cristiana, não buscando a Cristo, buscando uma religião mais, mas ao mesmo tempo ele pratica a santeria, vai allá, hace un limpio, vai allá no zócalo da cidade de México, e hace un limpio allá como se fuera esto, pero também vai e hace su juro aí na igreja católica, pero isso não resuelve, al revés. E a filosofia que buscar, a religião busca em dioses hechos por manos humanas. Las buenas obras es el creer en sí mismo que haciendo algo bueno será justificado, pero sabemos que solo podemos ser justificados a través de Cristo Jesús. Y la filosofía es buscar en sí mismo un camino. Esto es muy peligroso. Y ahí son la diferencia entre la meditación en Cristo Jesús, aquella meditación bíblica, que busquem a Cristo e glorificar a Cristo,
y la filosofía que busca una solución como si el hombre fuera la respuesta. ¿Cuál es el problema? La Biblia va a decir que cuando un espíritu inmundo sale, ele passa a rodear, buscando um lugar onde pueda descansar. Quando ele regressa e vê a casa varrida e adornada, ou seja, esse espírito foi expulsado, a pessoa foi liberada, pero não foi llenada de Cristo Jesus. Ou seja, não confessou a Cristo como o Hijo de Deus. Nada mais buscou uma solução humana, um método humano como outros. O Espírito Santo vino, echou fora esse demônio estuvo, esse espírito imundo estuvo buscando lugar onde repousar, não encontrando, que os espíritos imundos não têm repouso, o final de eles é o inferno. Para isso foi hecho o inferno. E ele regressa a esta casa. ¿Quién es la casa? Es el ser humano. Entonces la filosofía manda buscar un conocimiento intrínseco, un conocimiento dentro de sí. Pero dentro de sí, si la casa está vacía o no, o está llena de demonios, porque ese espíritu inmundo va y trae 7 demonios peores. Entonces, cuando el hombre usa la filosofía para buscar una respuesta dentro de sí, si ele não está lleno do Espírito Santo, se empieza na meditação transcendental, está vazio. Não está vazio, está lleno de demônios. Então, esse é o problema. Então, o método humano não é solução. Em primeiro lugar, então, o homem original foi hecho à imagem de Deus, bendecido, e andava no pacto e era feliz. O problema fundamental é Satanás, el pecado original y la separación. O sea, el pecado dominó el hombre. El poder y la culpa del pecado sobre la vida del hombre. ¿Cuál es el estado de un hombre sin Dios? Él es un hijo del diablo. Él siempre va a buscar ídolos, porque la religión es siempre el hombre buscar una respuesta por sí mismo. Toda religião. Quando a pessoa diz ser ateu, ele é um religioso. Pero ele crê na religião sem Deus. Ou seja, na religião puramente com os homens. E isso ocasiona problemas mentais, físicos, problemas do futuro e a herência espiritual que deixamos para nossos filhos. O homem sempre busca uma maneira de acercar-se a Deus. ¿Sí? Então, vamos ver aí. Alguém leia, por favor, Romanos 3, 23. Se é amável aí que alguém leia, por favor. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías também disse que o pecado causa separação entre nós e nosso Deus. E o homem está buscando a solução. Pero no hay como el hombre llegar a Dios. De hecho, porque él está, Efesios 2:1, muerto en sus delitos y pecados. Y él empieza a buscar entonces la idolatría, una religión sin Dios. Toda religión es un intento del hombre buscar una solución por sí mismo. Y ahí empieza a hacer buenas obras. E toda a religião predica isso. Você pode ver. Um testigo não está tocando a tua porta porque ele quer tu salvação, não. Ele está buscando a salvação dele. Então, ele tem algumas horas que ele tem que cumprir, senão ele não pode alcançar a salvação. E aí, por isso que ele toca. Não é por misericórdia, é por ele mesmo, não é por tu salvação. Então, o problema fundamental trajo estas características. Então, para viver uma nova vida, necessitamos de Cristo Jesus. E o método de Deus é diferente. Ele oferece um verdadeiro Salvador. Juan 3:16. Vamos ler aí Romanos 8, por favor. Antes
antes de seguir con el método de Dios. Si para el hombre es imposible llegar a Dios, para Dios no es imposible. O sea, el método del hombre, el intento del hombre, no hace con que el hombre llegue a Dios. Él está buscando una solución sin Dios, nada más. O sea, él excluye el verdadero Dios de su vida e intenta ser el Dios en su vida, pero quien está reinando en realidad es Satanás. Romanos 8, ele vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Então, se de um lado é impossível ao homem chegar a Deus, del outro nada pode impedir que Deus chegue a nós, porque nada nos separará do amor de Deus. Nada. Cristo já nos ha alcançado. E quando Cristo nos alcança, nada nos separa del amor de Deus. Versículo 34 vai dizer assim, Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Cristo es la solución para todos nuestros problemas. E nada nos separa del amor de Deus. Se por um lado é impossível ao homem chegar a Deus, e de hecho o homem não busca a Deus porque está morto, por outro lado, Cristo é enviado por Deus em Juan 3,16, diz que Cristo foi enviado por el Padre. A Trinidade atua na salvação do homem. Ele oferece o verdadeiro Salvador. Quem é esse Salvador? Jesús. Su nombre es Jesús. Mateo 1:21 va a decir que Cristo nació para perdonar o para resolver el problema del pecado, para ser el Salvador de la humanidad. ¿Cuál fue el método? La cruz. Cristo muere en la cruz, Juan 19:30. Entonces allá él hace expiación. Por eso él es el verdadero sacerdote. Él perdona nuestros pecados de una vez por todas. Por esto ya no somos los hijos de Dios, ya no son pecadores, son conocidos ahora como justificados. A pesar de que tenemos pecados, pero esto ya no es un pecado fundamental. El problema del pecado fundamental ya fue resuelto. Es claro que el pecado de consecuencia, o sea, el pecado en la humanidad todavía sigue siendo una lucha constante y todos los días ahora tenemos vida para luchar contra el pecado. El pecador está muerto. El justificado lucha todos los días contra el pecado. Entonces él ya no vive más en el lodo, pero no quiere decir que en el caminar su ropa no puede estar ahí ensuciando de alguna manera. ¿Qué usted hace cuando su ropa se ensucia? Lleva a lavar. Entonces ese es el Hijo de Dios. Él ya no vive más embarrado en el pecado. Pero no quiere decir que de alguna manera en el caminar de esta vida, donde el pecado todavía sigue, donde todavía el inicuo que Satanás sigue en el mundo, no significa que no nos vamos a ensuciar de alguna manera, pero ahora somos lavados diariamente en la sangre de Cristo. Por eso todos los días, estando en Cristo, vamos en Cristo para limpiarnos de todos los pecados. A través de la resurrección, Cristo cumplió todo lo que había dicho. Él tomó la llave del infierno. Él derrotó la muerte. Entonces, su resurrección trajo ahora la esperanza que jamás muere. Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Él es Cristo. Y en Cristo está toda la verdad revelada, que Él es el verdadero Rey, el verdadero sacerdote,
e o verdadeiro profeta. E el 6, quem é ele? Rei. Hebreus vai falar muito bem deste rei. Então, Hebreus vai dizer que Cristo é o rei. Su nombre es Jesús y su oficio es el Cristo. O sea, el ungido de Dios, verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. El rey dominaba sobre Israel. Cristo es el verdadero rey. Él domina sobre toda la creación, toda la humanidad, todo el universo, todo el ser creado, en los cielos y en la tierra. Aí todo poder foi dado e toda autoridade. Mateus 28 diz que ele recebeu todo poder e toda autoridade. Então, é ele todo poderoso. Nós temos poder e temos autoridade. Pero Cristo tem todo poder e toda autoridade. O verdadeiro sacerdote, porque ele de uma vez por todas morreu por los elegidos de Deus e agora somos salvos e seguros en ele. É a segurança de los santos. E o verdadeiro profeta, porque ele não solamente abriu um caminho, ele é o caminho. Essa era a função do profeta. Hacer um caminho entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. Llevava Deus, o conhecimento de Deus a los homens. Cristo, que é o mistério de Deus revelado a nós, agora nos leva a Deus. Se al hombre era imposible, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, a Dios no. Si estábamos separados de Dios, el mismo Dios a través de Cristo Jesús hizo el puente para que podamos llegar a Dios. Por eso es el verdadero profeta. Y entonces, el hombre fue creado para adorar a Dios y ser feliz. El problema fundamental es que el pecado original llegó sobre nuestras vidas, Satanás dominó sobre nosotros y hubo separación de nosotros de Dios. Pero a través de Cristo Jesús, que fue enviado ahí en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos la puerta abierta, el camino otra vez, el perdón de pecados y ya no estamos bajo el engaño de Satanás. Cristo nos ha liberado del pecado, de Satanás, pero para esto es necesario que nosotros confesemos a Cristo Jesús, porque ¿cuál es la solución de todos los problemas? Cristo que nos da la victoria, Él nos da libertad de nuestros pecados y Él abre el camino, es la solución para todos los problemas. Ahora, ¿cómo yo puedo recibir a Cristo? Esta verdade. Ele ha hecho todo isso, pero eu necessito receber a salvação. Então, há homens que não alcançam essa salvação. ¿Por quê? Porque é necessário aceitar, confessar, invitar a Cristo. E quando isso é? Amanhã, depois eu vou pensar sobre isso. Não, é a hora. E como hacemos isso? Através de uma confissão de fé. Vamos fazer esta oração? Essa é a oração. Deus vivo, és um modelo. Sou um pecador. Me apartei de ti porque fui enganado por Satanás. Hasta agora he vivido vivido minha vida com muitos problemas. En este momento, abro a porta de mi coração. Acepto a Jesucristo, quem destruyó a obra del diabo, perdonou mis pecados e abriu o caminho para encontrar-me com Deus. Como el maestro de mi corazón, que el Espíritu Santo venga a mi corazón ahora mismo, me haga un hijo de Dios, y me permita vivir disfrutando de la verdadera felicidad. Que el Espíritu Santo de la verdad me guíe y obre sobre mí. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Romanos 10, 9, 10. Si nosotros confesamos con nuestros labios, creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces alcanzamos salvación. Y ahora somos bendecidos. ¿Cuál es la bendición de este Cristo, del Hijo de Dios? Primero, que nos transformamos en hijos de Dios, Juan 1:12.
Dice que todo aquel que confesa a Cristo es hecho tener la potestad de ser un hijo de Dios. Si antes el estado del no creyente era vivir como un hijo del diablo, ahora es vivir como un hijo de Dios. Si antes estábamos perdidos buscando soluciones humanas, ahora tenemos, estas son las 7 bendiciones de aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la bendición? La primera, ser un hijo de Dios, tener la guía del Espíritu Santo, ya no estamos perdidos. La respuesta a la oración, cuando usted ora, puede estar confiado en la respuesta de la oración. Ahora hay autoridad para vencer a Satanás. Si antes él venía y dominaba sobre nosotros, ahora quien domina es Cristo. Aquí, el método de Dios es tener Cristo en el centro de nuestras vidas, no el hombre, no Satanás. Y ahora con Cristo, que tiene toda autoridad, también tenemos autoridad. Él dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos. Él nos dio autoridad. Entonces Satanás ya no puede engañar a las naciones. Podemos, ni en nuestras vidas y ni en la vida de los escogidos. Entonces tenemos autoridad. Los demonios ya no pueden más dominar sobre su vida, su familia, nuestra casa. Tenemos la protección de los ángeles. El ángel del Señor se acampa alrededor de los que temen a Dios y les guarda. ¿Sí? Entonces tenemos esta protección, la ciudadanía del cielo. Nosotros ya no somos de este mundo, somos de Dios. Y la evangelización del mundo, por tanto, ir y predicar el evangelio. Entonces, Hechos 1:8, recibiréis poder. Ese es poder y autoridad para que el mundo conozca a Cristo. Entonces, usted puede ir predicar el evangelio, porque aquellos que son de Cristo llegarán a Cristo Jesús. Amén. Ese es el camino de salvación. Hemos pasado un poco del tiempo por los problemas que tuvimos aquí, pero hemos logrado. Entonces, ese es el camino de salvación. Este es el corazón de nuestra escuela de evangelismo. Vamos a entrar en detalles en cada uno de estos mensajes. Vamos a ver ahora, a partir de hoy, mensajes. Ya usted ya sabe cuál es el corazón ahí. Es el camino de salvación de la escuela de evangelismo. Ese es el corazón de la escuela de evangelismo, el camino de salvación. Este es el plan completo. Después voy a enseñar a ustedes, voy a mandar ahí en el grupo, haciendo diario, para que ustedes puedan ver y también hacer su camino de salvación. Hacer su camino de salvación diariamente. ¿Está bien? Entonces, amén. Vamos a hacer un fórum. Voy a pedir a una persona que pueda hacer un fórum rápido, no necesita ser sobre todo, poder resumir esta enseñanza que hemos aprendido hoy y que Dios, que este mensaje quede grabado, enraizado y se torne natural, sea naturalizado en nuestras vidas, de manera que nuestro mensaje sea que podamos llevar mucha gente a Cristo Jesús. Padre, yo oro y presento cada uno de estos discípulos, cada uno de tus hijos, que han conocido más de ti, que han tenido, Señor eterno, como hijos de Dios, esta bendición, guiados por el Espíritu Santo, que tienen la respuesta de la oración, la autoridad para vencer a Satanás, la protección de los ángeles como servidores que nos sirven, que ministran sobre nuestras vidas, la ciudadanía del cielo y el poder de la evangelización mundial. Señor, yo bendigo a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amém. Amém? Espero que vocês não Amém. hayan escuchado o fluido aqui, que a pastora está sendo fluida aqui do meu lado, sem querer. Pero vamos, uma pessoa que pode poner a pastora para hacer su fórum. Está aqui a meu lado, escutando aqui, participando também. Então, vamos aí. Quem vai participar do fórum hoje? Um fórum rápido, um resumo de tudo. Uma pessoa.
Solo uno. Quem não se apunta é desapontado. Buenas Amén. noches, yo, como usted dijo, muy rápido, así, yo hablo rápido. Este, yo entendí hoy que el camino de salvación para poder llegar a Cristo es vencer todo esto que ya el Señor venció por nosotros, desde el Génesis, ¿no? Que fue que no teníamos nosotros nuestra imagen como cantarlos, y es lo que hará, aunque nosotros no debemos caer en métodos del hombre, porque nosotros ya como cristianos ya no podemos confiar en esas cosas, nosotros ya no vamos